¿Sí? Buenas tardes y bienvenido a la presentación sobre SmokePing. Bueno, mi nombre es Francisco José Montilla, soy administrador de sistemas desde el 98, conocí Routeros allá por el año 2007, soy consultor certificado en MikroTik y trainer. Me dedico a auditorías, diseño, despliegue, diagnóstico y training. Y mi nick en los foros, pues algunos os movéis por los foros, es Puquita. En esta presentación vamos a ver lo que consiste en monitorizar una red para determinar su salud, las partes de las que está compuesta el problema, las claves para una monitorización eficaz y eficiente, que no sea pasar horas mirando gráficos ni logs, la solución a estos problemas, que en mi opinión es SmokePing, las estrategias para desplegarlo de una manera que sea eficaz. En este caso vamos a ver el ejemplo de un WISP, pero obviamente sirve para cualquier tipo de red, ya sea fibra, coaxial, inalámbrica, indistinto. La interpretación de sus gráficas y, por último, conclusiones. La monitorización de una red es muy importante de cara a poder planificar el trabajo, tener todo bajo control, y es lo que vamos a intentar resolver en esta presentación. Las claves. Primero, tener una visión tanto global como puntual de una parte o partes de la red. Segundo, poder detectar y aislar, que muchas veces lo complejo en estas redes, las anomalías de una forma rápida. Determinar cuándo empezó a producirse una alteración, una anomalía, un problema, porque eso nos puede dar pistas de dónde puede estar el problema. Ayer fueron los técnicos a cambiar antenas y vemos en la gráfica, que justo a la hora que estuvieron ellos allí, pues ya sabemos que hay que revisar, que se han quitado un cable, ha pasado algo, etc. Determinar dónde está la anomalía, obviamente, y cuantificar, eso muchas veces es lo que no se puede ver de una manera tan clara en un gráfico CACTI o estadísticas SNMP, la calidad y rendimiento de un segmento o de un ramal completo de una red. Y gracias a ello pues poder anticiparse a futuros problemas sin que lleguen a afectar a la calidad del servicio. En una empresa se entiende, en una empresa y para todo el mundo el tiempo equivale a dinero. Tener bien monitorizada una red, los beneficios que aporta son en productividad, o sea, menor tiempo dedicado a mantenimiento, rapidez, detectando problemas y solucionando incidencias, lógicamente. Organización, pues nos permite hacer una planificación efectiva y no tener que ir corriendo a salto de mata cada vez que surge un problema, de que no desplanifique el día, porque es lo primero que hay que hacer, ¿no? En resumen, no tener que ir andando apagando fuegos, como se dice en el mundillo, ¿no? Optimización de los recursos de la empresa, es decir, en vez de tener técnicos corriendo para arriba y para abajo, si ya sabemos que un sector, un ramal o cualquier cosa tiene problemas, pues podremos decir, bueno, pues hoy vais a hacer tal cosa, mañana vais a resolver este problema, que todavía no es acuciante, pero nos lo quitamos de encima, de modo que no haya problemas en el futuro. Y proporcionar, que lo que queremos es una calidad de servicio constante y previsible. Las partes del problema, en lo que se refiere a monitorizar una red, están en la obtención de datos estadísticos, en el almacenaje de dichos datos, en la correlación de dichos datos y en el análisis. Los datos pues van desde fecha y hora, dispositivo concreto, latencia, jitter, pérdida de paquetes, etcétera, aquellos datos que queramos almacenar. Las posibles soluciones a estos problemas. En obtención, nosotros conocemos el ping, SNMP para recabar estadísticas de forma remota. Esto lo almacenamos en base de datos, bien sea relacionales, base de datos planas o allá como fueran.
Para la correlación de estos datos pues podemos utilizar queries SQL o podemos realizar gráficas que nos representen los valores. Pero para lo que es el análisis puramente dicho, lo único que tenemos es nosotros. Como para resolver un problema hay que tener en cuenta a quién va destinado, pues lo primero que vamos a ver es cómo funciona el hardware analítico, es decir, nuestro cerebro. La parte frontal del cerebro, lo que es el módulo que está resaltado ahí, el lóbulo frontal, es el que se encarga de procesar todo lo que sea leer logs de registros, datos tabulados, tablas, etc. Mientras que para la parte de la visión, de la vista, utilizamos el lóbulo occipital, que es el que se encarga de la percepción visual y es el que, en parte, depende de cómo sea la gráfica, entra en funcionamiento cuando estamos analizando una imagen o una gráfica. El lóbulo occipital es extremadamente rápido. Bueno, tú lo sabes que vemos en tiempo real, es una cosa natural porque dependemos de ello para sobrevivir ante un problema. Entonces, muy rápido. Vemos sin esfuerzo, o sea, es una cosa que ocurre de forma natural. Y, por tanto, tiene una muy alta eficiencia. Sin embargo, el lóbulo frontal es mucho más lento, requiere concentración, requiere esfuerzo y es mucho menos eficiente a la hora de procesar datos. ¿Por qué vemos esto? Porque tenemos que optimizar el sistema que tengamos para esa aceleradora o esa GPU que tenemos, con la que contamos, el lóbulo occipital, funcione más que estar leyendo, mirando gráficas sin que tenga unos datos que la vista nos ayude a detectar, ¿no? Entonces, en el caso de datos tabulados, el equilibrio entre el uso del lóbulo frontal y el occipital está descompensado. Estamos utilizando puramente el lóbulo frontal y, por tanto, procesando con la RAM y con la potencia que tengamos cada uno los datos que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Las gráficas nos ayudan a nivelar ese esfuerzo. Pero también depende de qué gráfica. Las gráficas simples, que son las que podemos tener, por ejemplo, en el Cacti o Dude, o bien en Tools Graphing, que incorpora MikroTik, son gráficas simples que siguen descompensando lo que es el uso del potencial que tenemos. Para eso se concibió SmokeBeam. Y en esta presentación vamos a ver sus orígenes, los requisitos tanto en cuanto a hardware como en software, su instalación, las estrategias de despliegue, cómo saber usarlo, buenas prácticas o para facilitarnos el trabajo, que es en el fondo lo que estamos buscando. Y estrategia de despliegue, lo hemos dicho ya. Y por último, lo que es la anatomía de una gráfica. Bueno, SmokeBeam, el autor es Tobias Heudiker, que los que llevéis tiempo en administración de sistemas lo conoceréis, es el autor del MRTG, o el Multi-Router Traffic Grapher, que era el típico que usábamos por SNMP para graficar pues, el consumo de ancho de banda, latencia a nivel básico, etc. Después de eso, desarrolló RRDTool, que es que sí que se emplea hoy en día mucho. Por ejemplo, el Tools Graphing tiene toda la pinta de estar implementado con RRDTool, Cacti lo usa y multitud de software de graficado emplea RRDTool. RRDTool es una base de datos rotativa, o round robin. Significa que tiene definimos un número fijo de registros y cuando se llena la tabla o la base de datos, lo que se hace es consolidar los datos en función a un tiempo, a un lapso de tiempo que le hemos definido, lo demás se descarta y solo se guarda el resumen. Con lo cual son bases de datos que se mantienen, su tamaño es invariable. Puede subir un poquito, pero vamos, se mantiene siempre fijas, con lo cual un problema menos que tenemos de mantenimiento. Podemos dejar invariablemente corriendo que la base de datos nunca se van a llenar el disco duro. Y bueno, y por último, pues SmokeBeam, que con la experiencia de ambos proyectos, pues sacó Tobias Heudiker. Esto es una gráfica típica de SmokeBeam. El nombre de smoke viene por esa especie de humo que aparece en la gráfica. Y
si bien Smokeping es un proyecto, un sistema que funciona de forma autónoma, hay plugins para Cacti o Nagios, por ejemplo, también. En cuanto a requisitos, los requisitos dependerán, es un sistema muy eficiente, pero los requisitos dependerán del despliegue que vayamos a hacer. Para que tengáis una referencia aproximada de lo que carga un Smokeping en un servidor que además no es ni dedicado a Smokeping, hace otras tareas, pero en un sistema FreeBSD con un Celeron G1620, tiene 2 núcleos, si no mal recuerdo, monitorizando un poco más de 50 objetivos, el consumo del sistema nunca pasa de 2 gigas, y bueno, también es porque FreeBSD y Linux también aprovechan toda la memoria que tengan, pero la carga del sistema no pasa de ser el top del sistema, no pasa de 0,20, con lo cual no hace falta recuerdo repetir, depende de cuánto vayas a monitorizar, pero para 50, 100, un equipo de estas características va a funcionar bien. Otro punto muy importante es la tarjeta de red, porque es que va a ser el instrumento realmente a través del cual va a medir todas las latencias, con lo cual, en función de la tarjeta de red que tengamos, en función del soporte del sistema, que tenga el sistema operativo para esa tarjeta, pues ahí va a ir la precisión, sobre todo, y la escalabilidad del sistema. La Realtek, D-Link, etcétera, pues no son lo óptimo. No son tarjetas para consumo y ni buscan precisión, ni prestaciones, ni están optimizadas de ningún modo y no las recomiendo. La recomendable, pues lo de siempre, Intel, Broadcom, en cualquier caso, si os gusta un tipo de Linux con un kernel tal, pues mirar a ver cuál es la óptima para ese sistema, o si es FreeBSD, pues Intel funciona siempre bien, no da problema y escala bien. Una duda que seguro que tendréis mucho, bueno, ¿y si lo monto en una máquina virtual? Hombre, mejor tenerlo en una máquina virtual que no tenerlo, pero sí que es cierto que las máquinas virtuales, pues, al tener que pasar, digamos, 2 capas de driver y por multitud de procesos, eso va a desvirtuar siempre un poco lo que es la precisión. O puede que por lo que sea nos introduzca errores que no tengan que ver realmente con nuestra red. El que sea un experto en máquinas virtuales, pues que lo pruebe. Siempre es mejor tenerlo virtual que no tenerlo. En cuanto a requisitos de software, las dependencias, pues es un software complejo, bueno, más complejo es Cacti o Nagios, que requiere muchísimas más librerías y más sistemas. Y básicamente lo que es el demonio que corre, o el servicio que corre, organiza todo, que corre sobre el sistema, va en Perl y utiliza una serie de módulos de CPAN. Requiere, en este caso estamos hablando solo de la máquina, digamos, donde corre el servicio. Requiere un servidor HTTP con soporte FAST CGI. Esto es únicamente para correr lo que es la interfaz gráfica. Para los demás procesos funcionan de forma independiente. Librerías auxiliares a montones, para temas gráficos, para las sondas, para multitud de funcionalidades. Y las 2 herramientas esenciales, o el core de Smokeping, es FPing, que es un tipo de ping que permite una precisión muy alta de lectura. Por ejemplo, servidor conectado a un CCR es capaz de decirte en microsegundos lo que va variando la respuesta del CCR. Y bueno, pasamos directamente a lo que es su instalación. En un sistema FreeBSD, esto es lo único que hay que hacer. pkg install Smokeping se encargará de instalar todas las dependencias, todos los módulos de Perl, e incluso de instalar o preinstalar los includes para el Apache, para que no tengamos ni que configurarlo, sino simplemente ir a la configuración maestra, editamos e incluimos el fichero para que cargue la configuración del mismo. De igual manera, en Debian, o sistema basado en Debian como Ubuntu, es lo mismo. apt-get install Smokeping, instalará todo, y también los includes, etc. E incluso, tanto en FreeBSD como creo que en Debian, incluye una pequeña nota final de instalación diciéndote dónde tienes que tocar, con lo cual estar un ratito de cable, media horita a instalarlo y fijarse que nos va diciendo que es todo lo que hay que hacer. Es bastante rápido de instalar. Desgraciadamente en CentOS la cosa tiene bastante más miga. Hay que instalar manualmente muchísimos paquetes, pero de todos modos pues os dejo ahí una
una URL o simplemente buscar install CentOS tutorial, SmokePing, y vienen todos los pasos por paso, todo lo que hay que instalar. Bueno, la configuración. ¿Estoy yendo muy rápido? Va la cosa bien, ¿no? Después de comer. La configuración es tradicional, en lo que se refiere a servicios Unix. Es un fichero de texto plano, no es muy complejo, no es un fichero de setmail precisamente. Y está localizado, en el caso de FreeBSD, en user local etc smokeping config. Probablemente en Debian sea igual, ya depende ya del estándar de cada sistema operativo. Y bueno, lo que hay que saber es que está estructurado en secciones, un fichero secuencial, en las que algunas secciones son obligatorias para el funcionamiento, otras son opcionales para cuando queremos hacer cosas más complejas o demás. Las secciones pueden asimismo ser multinivel, o sea, tener una estructura jerárquica, ya veremos luego para qué. Y pasamos a ver la estructura de las secciones obligatorias. La general, en ella definimos pues, las trayectorias, paths, la URL que va a tener el servidor, login, los permisos, etc. En la de database, pues las propiedades de la base de datos que tenemos, lo que hablábamos antes, pues cuánto queremos, cuántos días queremos que tenga de lapso para consolidar, para ir rotando y purgando, digamos, la base de datos, guardando el resumen de los datos previos. Presentation, en ella definimos aspectos de la interfaz de usuario, de cómo va a aparecer, cómo va a estar estructurado, y los niveles ya veremos después, de generales o overview y de detalle. Probes son los módulos, o sea, las sondas, lo que utilizamos para medir propiamente dicho, y también es una estructura multinivel. Es jerárquica en el sentido de que no tenemos que crear muchas configuraciones, por ejemplo, de FPIN, sino podemos definir una maestra, por así decirlo, con unos datos, con unos parámetros generales, y luego todos los hijos que definamos le podemos cambiar, pues, por ejemplo, el tamaño de paquete que va a utilizar en el PIN, el tiempo máximo de retorno, etcétera, sin tener que definir muchas y repetir toda la información varias veces. Y por último, targets, que es a lo que vamos todos, que es a los dispositivos que queremos monitorizar. Esta también es multinivel, con lo cual nos permite, con un poco de estrategia, estructurar la configuración de modo que se asemeje a nuestra red. Si tenemos un ramal, pues empezaremos por el primer punto a punto, el router del nodo, luego podemos poner pues, todo lo que son sectores, y si ese nodo salta a otro, pues a partir de ahí el PTP a otro nodo y seguimos. Eso lo vamos a ver luego con más detalle. Abajo he dejado puesto, bueno, el PDF lo tendréis de la presentación una vez que lo incorpore MikroTik a la página. Abajo he dejado los enlaces, en este caso, bueno, en la página oficial del proyecto, la documentación. Están todas las páginas, una documentación típica documentación técnica, pero la verdad que si se pone un rato entiende de qué va. Perdona. Bueno, pues pasamos ya a ver un poco las gráficas. Las gráficas hay de dos tipos. A nivel general, que nos muestra la información reducida, y a nivel de detalle. Una gráfica general pues no tiene ni tanto detalle gráfico ni tanto detalle estadístico, pero en una página de visión general, si tenemos un ramal completo, eso nos va a permitir, lo veremos después, rápidamente que nos salte a la vista a partir de dónde está el problema. La gráfica de detalle, hay 5 tipos de gráfica de detalle, 4 son en función del periodo de consolidación que hablábamos antes, pues 3 horas, 3 días, 3 horas, 30 horas, 10 días, 400 días y por último una dinámica. ¿Qué son las gráficas dinámicas? Y es que en cada una de ellas de detalle podemos pinchar y nos abrirá una pantalla en la que simplemente seleccionando con el ratón podemos seleccionar una sección de la gráfica que nos va a ampliar con los datos gráficos y detalles de ese preciso momento.
Del mismo modo, pues tenemos gráficas simples, gráficas de visión general, pero ya compuestas, en el cual agregamos todos los datos que queramos. En este caso, pues va a ser un ramal de la red para poderlo ver superpuesto. Y este sería el nivel general y el nivel de detalle. En ambos casos, estas gráficas pues también pueden ser dinámicas y podemos hacer zoom. Una vez que piquemos, hacemos un pequeño zoom y nos ampliará la parte que queremos. Esto además es muy sencillo. Yo la primera vez que lo probé en SmokePing ni me di cuenta. Es mucho más dinámico y mucho más sencillo de utilizar, por ejemplo, con Cacti. No tiene nada que ver. Y una vez que descubres que puedes hacer el zoom, el aislar problemas, ya veremos, es muy intuitivo y muy rápido. Vamos a ver la anatomía de una gráfica. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando estemos analizando la gráfica es el lapso, o sea, la perspectiva temporal que tenemos para, de ese modo, analizar los datos en consecuencia. Por un lado, arriba, lo que he comentado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el lapso de tiempo consolidado, porque lógicamente los promedios estadísticos que nos va a dar van a ser de ese lapso de tiempo. En el gráfico, en el eje X y eje Y, pues tenemos lo típico, latencia frente al tiempo. En la leyenda nos codifica automáticamente, lo podemos definir si nos gusta otro color, nos codifica automáticamente la pérdida de paquetes. Ahora veremos dónde la sitúo en la gráfica. Verde, no hay pérdida de paquetes, 0%, el enlace está perfecto. Y a partir de ahí ya indica pues, que hay pérdida de un paquete de cada 20, 2 paquetes, 3 paquetes, etc. Todo esto lo podemos definir. Pero vamos, los parámetros por defecto que trae el sistema son sobradamente útiles. No hace falta tampoco comerse mucho el coco con eso. Lo siguiente, bueno, hemos visto la leyenda. En lo que estamos comentando, la pérdida de paquetes la representa, según la leyenda que hemos visto debajo, la representa en lo que es la gráfica. Si os fijáis en esta gráfica, salta a la vista de que hay una parte izquierda, luego la veremos con más detenimiento, pero en la parte izquierda había pérdida de paquetes, además que eran en torno a 2, 3 paquetes de cada 20. Sin embargo, a la derecha, aunque vemos que la latencia también está oscilando un poco, pérdida de paquetes no hay. Y por último, el humo, que lo que representa es la varianza, o sea, lo que el jitter va cambiando. El jitter es en la respuesta de latencia de un equipo lo que varía, lo que va variando. Eso indica que no es estable, puede que no sea estable por el propio equipo remoto, puede que sea por el enlace, en fin. Eso ya lo vemos, pero el humo es lo que, de hecho, le da el nombre porque es de lo más útil para diagnosticar. Aquí estamos viendo que obviamente la parte izquierda de la gráfica, el segmento, el enlace, estaba regular, bastante regular, y en la parte derecha, pues no hay pérdida de paquetes, sigue habiendo jitter, no es que esté el enlace para darle un 10, pero bueno, está mejor. Esto, como veis, es parecido a un Cacti, pero no tiene nada que ver. En el momento en que ya incluimos el humo y la codificación de base de latencia por código de colores, hace muy eficaz el detectar patrones anómalos. La estrategia de despliegue. Vamos a suponer una red, que desde aquí agradezco a Wi-Fi Express que me ha permitido mostrarlo, es una gráfica simplificada, pero lo primero que tendremos que hacer, con lo que nos tendremos que armar a la hora de desplegar un SmokePing, es saber cuál es la topología de la red. Fundamental. ¿Cómo medimos con SmokePing? En este caso, el servidor está conectado a POP0 y lo que hacemos es empezar a medir como si fuera una traza de ruta. O sea, salto a salto, vamos definiendo los targets, o sea, lo que son los equipos a medir. Primero al extremo remoto del punto a punto, para de ese modo atravesar lo que es el enlace y saber qué calidad tiene ese enlace. Lo siguiente, de ese punto a punto, al siguiente punto a punto, o sea, vamos saltando de uno a otro, de modo que tengamos medidas
desde el origen hasta el final de los saltos. Igualmente, en esta rama que tenemos abajo, que es de la que sale otro, pues igual, vamos midiendo secuencialmente. Bueno, esto simboliza no he querido ponerlo porque si no no sería tan claro, pero es un sector cualquiera. ¿Por qué nos puede interesar medir sectores? Pues porque muchas veces el problema no está ni en el punto a punto, ni en el router del nodo, sino es un cable, es un conector o es la propia radio porque le ha pasado algo y está fallando. Entonces nos permite monitorizar hasta eso, no solo la calidad del enlace, del camino, de la trayectoria hasta ese punto que estamos monitorizando, sino también incluso los dispositivos que tengamos conectados a él por cable, saber que no están sobrecargados o que se hayan colgado, etc. En este caso, pues vamos a coger, para el primer ejemplo de configuración que voy a poner, un caso más sencillo, más cortito, aquí no cabe sino todo en la pantalla, y vamos a analizar el ramal que va de POP 0 y va subiendo a POP 1 y salta a otro nodo. No se verá muy bien, eso ya lo tendréis en el PDF, pero básicamente esa es la configuración secuencial. Toda sección empieza con un símbolo más, que es, digamos, el padre, y de ahí vamos poniendo lo que son los targets. En este caso, pues definido primero cuál es el nombre del nodo, pues Estela Maris, y ahora a partir de ahí empieza a colgar el punto a punto, el extremo remoto del punto a punto, el propio nodo, los sectores que cuelgan de él, así como los puntos a punto que salten a otros nodos. Ya solamente con esto almacenaremos las bases de datos de todas las estadísticas de todos los sistemas monitorizados, y para crear una gráfica conjunta o compuesta, pues simplemente es definido una sección en la que repetimos o incluimos por orden los saltos o la secuencia que queremos de pruebas del ramal. La distribución. En las gráficas, recordamos que estamos midiendo ese ramal y eso nos va a generar, por ese orden, pues las gráficas de detalle, y luego podemos ver las generales y luego las de detalle. Nos la va a generar de manera, nos lo tenemos que organizar de manera que veamos de manera muy lógica cuál es el flujo del tráfico en esa red. Es como hacer un traceroute. En este caso leemos desde arriba, que sería el nodo que está pegado al smoke pin, y ya de ahí vamos saltando de nodo. Luego yo lo que suelo hacer es colocar los sectores que están conectados a ese nodo y luego sigo saltando más sectores, saltando más sectores. De manera que un ramal lo podemos de un vistazo en cuanto vemos algo que se sale. Las gráficas, si os fijáis, las gráficas son como simétricas en el sentido de que se acoplan, ¿no? Las podríamos acoplar todas juntas. En el momento que vemos algo que no encaja, ahí pasa algo raro. Bueno, si podemos considerar Smoke Pin como una radiografía, nos permite radiografiar la salud de una red, pues como radiólogos tendremos que entrenar un poquito la vista, viendo a base de ver radiografías, pues educaremos la vista y hará que seamos más rápidos detectándola. Esto, por ejemplo, es un enlace perfecto, por no decir, vamos, que es como encontrar un unicornio. No tiene carga, la latencia es muy baja, sobre todo muy estable, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la vista no nos engañe, porque también nos ocurre, y es que el humo que aparece ahí, realmente no hay un jitter alto, es simplemente que los valores los tenemos que relativizar en función de los valores absolutos que tengamos. En este caso vemos que el promedio de la latencia, de la mediana de la latencia, es 1,3, el máximo 1,4, el mínimo 1,2 y el promedio 1,3. O sea que está perfecto. El humo nos lo muestra porque hay variaciones y porque está con mucha precisión, pero no significa que el enlace esté mal. Siempre que veamos los puntitos verdes, eso por lo menos pérdida de paquetes sabemos que no hay. Sin embargo, veamos si los datos gráficos
¿Cómo pensaríais que está, no sé si se llega a ver, que está este enlace? Tiene de promedio de mediana 7,1 milisegundos, de máximo 16, de mínimo 4,9 y en este momento tiene 8 de latencia. Y pérdida de paquetes vemos que no hay, 0. ¿Cómo diríais que está ese enlace? ¿Está bien? ¿Está mal? En principio parece que, pues no, oye, está bien. Si todos me dicen esos datos, pues sí, estará cargado, no sé. Ahora, en cuanto vemos el gráfico, la historia cambia y tela. En este caso, pues vemos que el enlace, hombre, no tiene pérdida de paquetes, pero que la latencia no estable precisamente no es. Aquí es donde, normalmente para trabajar con SmokePing lo primero es usar la vista y una vez que ya vemos, intentar razonar por qué nos muestra lo que hay ahí, porque el software no miente, o sea, los datos no mienten, te los representa y tú ya los interpretas. Fijémonos en la parte central. Vemos que en ese lazo de tiempo que va desde el jueves, serían las 6 de la mañana, hasta el jueves a las 12 de la mañana, hay latencia, hay un jitter contenido, pero más o menos se mantiene en un patrón estable. Sin embargo, en los extremos vemos los típicos, las montañitas, ¿no? que se ven en las gráficas, que los que tengáis gráficas puestas, pues suelen tener que ver con el uso. O sea, empieza un día, se llega al pico, en la cima, la hora punta del día, que suele ser las 7 a las 8 de la tarde, y a partir de ahí ya pues, empieza a bajar, ¿no? Ay, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Primero que el enlace muy fino no está. Y vemos que en los momentos de 12, por ejemplo, a las 6, en los momentos de mayor carga, el enlace aumenta el jitter, o sea, la inestabilidad, digamos, o la estabilidad de la latencia, tanto antes como después. Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo que decía al principio, en qué lapso temporal estamos viendo y buscar patrones. Los patrones de montaña son siempre pues, que la carga del sistema altera la estabilidad de la red. Yo así viendo el enlace, pues lo primero que diría es que está saturado. O sea, no llega a perder paquetes, pero no funciona, no mantiene unas prestaciones estables. Continuamos con los patrones. En esta gráfica, que es la misma que teníamos antes, nos va a valer como dos ejemplos que realmente sean el mismo punto a punto. El ejemplo de un punto a punto que no está ni estabilizado ni está rindiendo como debe porque tiene pérdida de paquetes, que es la parte de la izquierda. También vemos que tiene bastante más humo. El humo cuanto más negro sea, peor. Es una forma muy intuitiva de verlo. Y sin embargo, pues, a partir del 5 de mayo algo ocurrió que, hombre, sigue habiendo una latencia, un jitter, el humo, sigue habiendo humo, pero es un humo más clarito y parece que está un poco más estabilizado y sobre todo los puntos verdes que nos indican que no hay pérdida de paquetes. Entonces ese enlace pues está bien, es mejorable, pero sigue teniendo jitter. Además observamos pues, los patrones típicos de que en cada día la montañita. Está claro que ese enlace se puede mejorar. En este caso concreto, la parte azul, o sea, del centro de la raya a la izquierda, era NanoBridge y la parte de la derecha fue el cambio a Dynadish con NV2. Para que todos me decían, no, sí, Ubiquiti va muy bien, va muy bien, va muy bien. Meter SmokePing y ya ves que si realmente está yendo bien o no está yendo tan bien. Con esto también lo que quiero hacer ver es la importancia de tener una herramienta que nos permita hacer un análisis cualitativo, no solo cuantitativo. Sí, me pasa 100 megas a 20 milisegundos. No. Esos megas que te está pasando a esos teóricos milisegundos, ¿qué jitter tiene? Porque cambia mucho, la película cambia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y SmokePing lo bueno que tiene es que no nos lo tira a la cara, por así decirlo. La vista nos permite verlo rápidamente. La vista lo que mejor detecta son cambios de patrón. Cuando hay patrones repetitivos, una de las cosas que primero detecta son cuando hay un cambio.
Y eso es lo que Smoke nos muestra de una manera muy obvia, ¿no? Aquí vemos que, bueno, que cambio de patrones hay unos cuantos, ¿no? No vemos vemos que el jitter es grande, que la latencia precisamente no es estable. Y podríamos interpretar, bueno, que el enlace de aquí hacia allá, el enlace estaba saturado, tenía algún problema, pero que luego pues parece que se ha arreglado, ¿no? Vamos a analizarlo punto por punto y os voy a decir qué fue los cambios que hubo en cada uno de esos cambios de patrón. Vamos a definir la parte del centro, que es donde vemos que ahí parece que se estabilizó, ¿no? Hubo una serie de carga, la típica montañita, como negro, o sea, que algo iba mal, que puede ser por carga del enlace, de no estar afinado y encima cargarlo, ¿no? Y en el centro vemos que parece que se estabiliza, no llega a estar tan bien como la parte derecha. En este caso, las licencias se nivelan y el jitter se mantiene de una manera contenida. Pues bien, el cambio que hay de la parte izquierda a la parte derecha, o sea, la parte dentro del recuadro, es de pasar una radio que estaba en 802.1 a TDMA. Ese cambio es el efecto que tiene el TDMA en el throughput de un enlace. Lo digo porque también hay mucha gente, no, yo quiero montar Ubiquiti, le engancho un D-Link o TDMA es lo que hay que usar. Tanto en punto a punto como en multipunto. Con el equipo que, hombre, es MikroTik, mejor, pero TDMA siempre. Esa es la diferencia entre usarlo y no usarlo. En la parte de la derecha, si nos fijamos, hay un pequeño tramo en la que mejora mucho, pero luego mejora todavía más. ¿Vale? Bueno, pues en la parte que hay entre los dos recuadros, lo que se hizo fue cambiar el canal, simplemente. Y a partir ya de este recuadro, pues ese enlace se estuvo tiempo con él para afinarlo. Afinarlo pues por ancho de canal, por bloquear el enlace a un data array concreto, etc. Y la diferencia, pues, hombre, son más ligeras, pero son perceptibles, ¿verdad? Se ven. Ahora vamos a ver anomalías concretas. En este caso, es un caso, bueno, cuando ves una gráfica de SmokePing que faltan datos es simplemente porque el servidor se cayó o le pasó algo, o estaba reconfigurando, etc. Vemos que, bueno, que el jitter está bien, el humo se mantiene de una manera contenida, sin embargo hay unos picos que, pues, de qué puede ser. Vuelvo a repetir lo de antes, siempre cuando veamos un gráfico que no nos cuadre, lo siguiente que hay que mirar son los datos estadísticos absolutos que tenemos. Vemos que, bueno, que hemos llegado a una pérdida de paquete del 100% y, sin embargo, pues los demás valores no, sí, hay un pico de 200 y pico milisegundos, pero los demás valores no parecen mucho, salvo el último que veis allí, que es de 400 y pico, el AMS, que ese es el ratio entre el promedio de la mediana de la latencia y la variación. O sea, cuando ves un valor alto ahí, algo se sale significa que ese valor se sale mucho de lo estándar, por así decirlo. Como pista os diré que esto es un sector. O sea, estamos viendo directamente contra un sector. Lógicamente pasamos por un punto a punto antes, pero viendo el humo, viendo el jitter, no parece que sea problema del PTP porque se mantiene estable, los puntitos son verdes, no hay pérdida de paquetes, luego pasa algo distinto. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que comentaba antes, un zoom, picamos en la gráfica y buscamos a ver dónde están los picos para verlo un poquito más de cerca. Y en este caso vemos que no, que la latencia del punto a punto no puede ser porque jitter prácticamente no hay. Pero siguen habiendo esos picos tan señalados de humo negro, ¿no? Pues en este caso era que la tarjeta Ethernet del sector estaba mal. Y de vez en cuando se bloqueaba y ¡pum!, daba el pico. Y es un buen ejemplo para lo que puede llegar a servir SmokePing. O sea, está para detectar, pues vas allí y lo pruebas, no me está dando problemas. El sector está bien, ¿qué es lo que pasa? Mido el cable, está bien. El SmokePing te va a cantar que en determinados momentos está fallando. Se puede haber mojado el cable, se puede haber mojado el PoE, puede haber pasado lo que sea. Pues, como he comentado, era simplemente la interfaz de Ethernet. Vamos a ver ahora gráficas conjuntas.
Las gráficas conjuntas son muy útiles para determinar rápidamente en un ramal que estemos analizando a partir de dónde está la raíz del problema, pues suele ser acumulativo. En este caso, sin embargo, vemos, bueno, es la parte de la red que tenéis en pantalla, es simplemente o sea, hay 3 punto a punto a tres nodos. Y la información pues la he estructurado del servidor a cada uno de los puntos remotos del punto a punto y de ahí a las radios o los sectores que tengan conectados. Y vemos que, en este caso, Hornillo, que es el POP3, tanto lo que es el punto a punto como una de las radios, que es una Omni, pues se salen del resto. Eso destaca que como el resto no están yendo. Y además, otra cosa importante, y es que no coincide, o sea, no casan el humo de uno y otro, que en las gráficas conjuntas lo representa con el mismo color que lo codifica, que por cierto, los colores no hay que codificarlos, él se encarga automáticamente, le metí una gráfica compuesta de 50 equipos y él se encarga de codificar todos los colores para que sean significativos. Vemos que no coincide. ¿Qué hacemos? En este caso, al contrario, tenemos tanto detalle que no. ¿Qué será? Pues una de las mejores opciones que tenemos es irnos hacia atrás en el tiempo, tener una visión global de toda la red, y para ello buscamos en las gráficas de detalle, pues por ejemplo, la de 10 días, o en este caso la de, bueno, esto es como estaba midiendo, salta aquí y de aquí a cada uno de los nodos. Nos vamos a una vista que sea más grande, luego lo que veamos significativo lo ampliamos, hacemos un zoom, que lo veréis porque pone Navigator Graph, significa que es una gráfica de haber hecho zoom, y ahí sí que vemos algo extraño. O sea, al principio ese punto a punto y la radio que estamos monitorizando está muy, muy desligada de las prestaciones de los demás saltos. Luego un día se puso bastante mejor y de repente aparecen unos picos extraños, ¿no? La importancia que comentaba antes de la tarjeta de red en la precisión y demás es que nos permite llegar a niveles de precisión que realmente no sean útiles. En este es uno de los casos. Hacemos zoom sobre esos 3 picos y aquí lo que tenemos que analizar, lo que mejor nos puede ayudar es observar los datos estadísticos y ver qué se sale de lo común y qué no. Nuevamente vemos que no coincide el patrón, o sea, los picos en rojo, que en este caso corresponden al nodo, no coinciden con los de la radio. Aquí ya sabemos, por lo menos, sabemos una cosa, y es que el problema no está relacionado uno con otro, que es otra de los grandes problemas que tenemos a la hora de diagnosticar, que no sabemos cómo cuelgan uno detrás de otro, si están relacionados o Murphy se ha querido dar una vuelta y nos ha puesto dos distintos, ¿no? En este caso, en concreto, eran 2 problemas no relacionados. De hecho, si os fijáis, en la columna siempre ir barriendo los datos hasta que veáis uno que se sale, ¿no?, de lo común. Y aquí vemos que en lo que es la Omni Hornillo, el código amarillo, tiene el último valor, que es ese ratio entre 2 valores que se sale muchísimo de los demás. No tienen nada que ver. Nuevamente, en este caso, era un puerto de red que estaba mal. En el caso de la Omni. En el caso del punto a punto era simplemente porque necesitaba afinarse, se le puso, estaba entrando interferencia que hacía que de vez en cuando se disparase la latencia, se arregló y a partir de ahí pues sin problema. Seguimos con gráficas conjuntas, un ramal más sencillo, para que veamos más claro el tema de que os comentaba de que se acumulan, de que encajan unas gráficas con otras. Y en este caso vemos que bueno, hubo un problema, pero sabemos que fue global, o sea que fue partía desde el nodo donde está midiendo Smoke Ping, porque todas se desplazaron, o sea, afectaron todas. Luego se arregló y vemos que, sin embargo, el último punto a punto parece que tiene algún problema porque no concuerda con los demás, se ha movido, se ha desplazado. Hacemos un zoom. A la parte donde no está el problema y vemos efectivamente, bueno, no sé si se ve bien el azul, pero vemos que el azul, en este caso, el punto a punto Playa Bonita,
se salía, o sea, no iba. Le pasa algo que no tiene que ver con algo que venga detrás, porque él es el último y sin embargo pues tiene unos patrones gráficos que no tienen nada que ver con el resto. Nuevamente, si miramos, los valores, empezamos a mirar, a cazar algún valor que se salga de lo típico que tenemos, vemos que el valor de 476 que hay abajo en Playa Bonita nos indica que algo le pasa, que hay mucha variación, ese enlace no está estable. En este caso pues era precisamente interferencia otra vez. Se había hecho un cambio cuando se hizo la mejora que vimos en la gráfica primera. También la importancia de guardar los partes de trabajo, un histórico de trabajo que se han hecho, porque a la hora de interpretar gráficas nos van a ayudar mucho. En este caso, pues al hacerse el arreglo para solventar el problema se cambiaron canales y se arreglaron unos, pero terminó molestando a ese último punto a punto que gracias a SmokePing pues se pudo detectar. Bueno, hasta aquí la parte de gráfica. Luego entramos a hacer una pequeña introducción en SmokePing. Aparte, soporta tener modo esclavo y modo maestro. Maestro es donde tenemos instalado ese servicio propiamente dicho, y el esclavo nos permite poner sondas remotas, bien porque queramos medir en los dos sentidos, bien porque tengamos un nodo que no tenemos integrado donde tenemos el SmokePing, lo tenemos en remoto con una VPN y no queremos medir a través de la VPN. Simplemente instalamos un SmokePing en modo esclavo, que carga poquísimo, y ese nos va mandando, se comunica con el maestro y le manda todos los datos estadísticos al maestro. No solo hay sondas como FPIN para medir latencia, se pueden medir también respuesta de resolución DNS, se puede medir registros zip, hay un plugin que se llama ZipSack para ello, respuesta de servidores web, ya sean nuestros o externos, de modo que indirectamente estamos midiendo qué calidad de caudal nos está dando el proveedor, y en cuanto veamos que la gráfica varía, oye, que esto iba bien hasta tal día, a partir de tal hora empieza a dar problemas. Eso ayuda mucho, no solo a que te tomen en serio, sino a resolver el problema mucho antes. Y el autor de SmokePing también está trabajando, bueno, se supone que desde 2013, por ahora no ha habido mucho avance, en un agregador de monitorización, para no solo poder gestionar de manera cómoda SmokePing, sino otros sistemas como Cacti, etc. Bueno, esa es la web, se llama Xtopus, y está pensada pues, para integrarse con Nagios, Cacti, etc. Recapitulando, conclusiones. Hemos visto por qué el tener gráficos más sofisticados nos permite aprovechar la GPU, el acelerador que tenemos gráfica, que es la vista, o el lóbulo occipital. SmokePing, como hemos visto, es una herramienta que se ha concebido específicamente por eso y para eso, para poder emplear la potencia visual en la determinación de, tanto que en encontrar patrones anómalos como en aislar rápidamente los problemas. Es abierta, flexible, tiene un mantenimiento mínimo, como hemos comentado antes, las bases de datos se mantienen solas porque se mantienen siempre en un tamaño fijo y va rotando. Es eficaz y el coste óptimo. El coste no es una herramienta de pago, solo tenéis que instalarla, dedicarle tiempo a ponerla bien y ya está. Hemos visto los requisitos de software para utilizarlo, la configuración, que hemos visto que eran ficheros planos, que no tienen, una vez que le dediquéis media hora no tiene ningún misterio. Además viene, conforme lo instaléis, tiene un fichero de ejemplo del cual podéis partir para elaborar el propio vuestro. Y las estrategias de despliegue, que hemos usado un poco la cabeza para que luego los datos nos aparezcan de manera lógica y de un vistazo sepamos cuál es el camino que ha recorrido ese ramal para determinar en qué nodo está el problema. En resumen, nos permite radiografiar, como quien dice, la salud de una red, de un segmento o de una parte de la red. Y nos dice las constantes, eso sí que son realmente constantes vitales, el humo y los puntitos de colores, eso de un vistazo estáis viendo si está bien o está mal. Estará pasando los megas que quiera, a la latencia que quiera, pero si eso está, los puntitos no están verdes, hay problemas. Humo negro, hay problemas. Por tanto, nos permite detectar problemas de un vistazo,
Es decir, aprovechar la GPU que tenemos para detectar anomalías o patrones no coincidentes. Nos permite asimismo identificar y aislar problemas, que es otra de las tareas más laboriosas de diagnóstico, identificarlos y no solo identificarlos, sino luego aislarlos a ver en qué parte del ramal o de la red los tenemos, como en el tiempo. Cuando pasó, si eso nos puede dar una pista de, no es que ese día fue menganito a tocar, pues algo ha tocado. Algo ha tocado porque a partir de ese día a ahora vemos el problema. Nos permite un análisis cualitativo con una precisión al microsegundo, lo cual es muy distinto de Cacti o de gráficas comunes que no nos permiten determinar la calidad. Nos dan valores absolutos de latencia, de ping, o nos lo muestra escrito. Escrito no usamos la aceleradora, usamos el lóbulo frontal. Eso no nos interesa, a menos que queramos estar horas y horas analizando. Y, por último, nos permite correlacionar tanto los que son los saltos, los ramales, como eventos en el tiempo. Esas son las grandes diferencias que yo encuentro en SmokePing frente a otras soluciones. Como colofón, bueno, ya he dicho que para mí el SmokePing nos permite radiografiar. Yo os sugiero que lo instaléis, que lo dejéis puesto y simplemente conociendo vuestra red, que la conoceréis bien, es viendo o analizando los gráficos, correlacionarlo. Pues tal día, ¿verdad? Sí, tal día hubo, a ver cómo se ve. Y lo vais viendo. Así es una de las mejores maneras, digamos, de educar la vista del radiólogo, por así decirlo, ¿no? Y también os vaya a llevar más de una sorpresa, si la ponéis, porque vais a poder ver el lado oscuro de vuestra red, qué partes, donde haya humo, donde esté oscuro, ya sabéis que algún tipo de problema tenéis. Y hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Se podría instalar en una Raspberry? ¿Perdón? ¿Se podría instalar en una Raspberry Pi? La Raspberry, mientras la distribución tenga soporte para todo lo que utiliza, sí, y además es posible que alguien incluso haya preempaquetado para ver. Hombre, lo único que la Raspberry no la podrás cargar con muchísimas ondas, pero como he comentado antes, como se puede definir como maestro y esclavo, puede ser una Raspberry como esclavo que carga mucho menos, solamente lanza los procesos de sondas a todos los FPIN y le manda los datos al maestro. Entonces es una de las posibilidades que hay. ¿Sí? Gracias. O también en Intel NUC, no sé si lo conocéis, los servidores estos pequeñitos. Se puede instalar en Olimex. ¿En qué? Olimex. Eso que no sé lo que es. Es otro micro. Pero tiene soporte, alguna Sí, distribución de Linux. Debian. ¿Así es Debian? Sí, tiene mientras tenga... Debian, vamos, yo lo he instalado en CPU. ¿Es otra arquitectura de CPU? Es una RM. Es una RM. Ah, es una RM, pues entonces Es una seguro. RM. Entonces seguro que mientras tenga soporte para el sistema operativo... Son búlgaros. Pues seguro que tienen máquinas de creo que son tipo Raspberry pequeñitas. Sí. Sí, ya sé cuáles son. Pues es cuestión de ver si tiene soporte. Posiblemente lo más complejo sea el Perl. Vale, que no lo he dicho esta mañana porque sabía que ibas a hacer la presentación, pero también se puede enchufar. Hay un plugin para Elasticsearch. Bueno, eso no sé si lo he comentado al principio, que hay plugin tanto para Cacti como para Nagios. Lo que pasa que en más complejidad, ya sabéis que SmokePing por sí solo ya es capaz de esto, ya luego lo podéis integrar con lo que queráis. Y gracias por comentarlo. Gracias. Gracias, Francisco.